Buenos días. El día de hoy nosotros queremos compartir una perspectiva construida en conjunto, en comunidad, que hemos tejido en el grupo de prácticas en instituciones, porque podemos de alguna manera humanizar el individuo y comprender cuál es nuestro factor y nuestra significancia como docentes desde nuestro rol, ¿cierto? Entonces, el nombre de nuestra ponencia es la observación como método investigativo y transformador. ¿Por qué investigativo? Porque al nosotros poder llegar a diferentes percepciones, conclusiones, alternativas, o al menos describir cómo es que se configuran estas estructuras institucionales, podemos llegar a conclusiones, a hipótesis, lo cual sí hace que sea un método también científico, y aparte desde una perspectiva cualitativa que aprecia y comprende la subjetividad de las personas. Entonces, por favor. La observación permite obtener información valiosa de la estructura institucional. ¿Por qué? Porque logramos comprender no solamente cómo se desempeña un estudiante desde su perspectiva o desde su panorama, sino que también cómo se desempeña, cómo se relaciona con otros estudiantes, con la estructura institucional, cuál es la relación entre docentes con los estudiantes, cómo es que la educación termina siendo una transacción multidireccional en la cual todos compartimos y todos aprendemos, y ya los tiempos cambian y no es solamente yo impartir conocimiento de una manera casi como una transacción bancaria de profe a estudiante, sino que se comprenden las dinámicas sociales que nos conforman como individuos en las diferentes esferas de las instituciones y de nosotros como personas. Entonces ese es un factor importante. Es una herramienta investigativa que mejora la práctica docente. Al observar, nosotros podemos generar también una autocrítica, una concepción amplia y sustancial de cómo podemos mejorar desde nuestra área, cuestionar técnicas docentes, aprender nuevos métodos de enseñanza, tomar como ejemplo el comportamiento y la construcción a partir de la experiencia que han formado los profesores que hemos estado observando. Entonces, es también una dinámica transformadora porque permite crear. Nosotros como seres humanos, por naturaleza, somos creativos. Entonces, es nuestra función y hace parte de nuestra tarea inspirar al estudiante para que tenga esa expansión de conciencia y que lo inspire también a ser parte de una sociedad. Permite integrar diferentes estrategias de enseñanza y promueve la educación equitativa. Nosotros vamos a hablar en estos momentos de cómo logramos interpretar estas dinámicas socioculturales, políticas y con la carga histórica que tiene cada estudiante para promover de alguna manera la diferencia, la variedad que hoy encontramos en diferentes instituciones. No siendo más, le paso a mis compañeros. Listo, yo voy a tomar como punto de partida bajo la práctica que tomamos nosotros, que fue la de observación, un ítem muy importante y es el cambio de perspectiva. Es lo primero que siente cada uno al estar en un rol distinto en una institución, porque años atrás solíamos estar en una escuela como estudiantes, es decir, nuestra perspectiva estaba reducida, no teníamos tanta panorámica como la pudimos tener bajo la práctica de observación. Y aquí quiero tocar tres ítems muy importantes. El cambio de perspectiva nos proporciona entendimiento frente a la cultura escolar, es decir, lo que mencionaba el profesor ahora. Muchas veces cuando estábamos en las aulas, cuando estábamos en facultad de estudiantes, no le dábamos importancia o simplemente no poníamos tanta atención a por qué funcionan las cosas de la manera que funcionan, porque se hace la fila, porque hay un profesor parado en cada esquina, por qué el ingreso a la institución se da de esa manera. Entonces son un montón de cosas, un montón de ítems que de alguna u otra manera no le dábamos importancia, no mirábamos porque para nosotros no eran relevantes en ese entonces. Ahora, con nuestro cambio de perspectiva de maestro en práctica o maestro en formación, ya todas esas cosas empiezan a tomar importancia, a tener relevancia para la práctica de observación, y eso nos da un montón de recursos para poder comprender la forma en la que funcionan las cosas. Igual, facilita el desarrollo de estrategias pedagógicas contextualizadas.
nosotros íbamos, tomábamos las clases, hacíamos las actividades, aprendíamos, nos sentábamos en las aulas, pero eso era todo. Ahora, bajo la práctica de observación, podemos tomar todas esas estrategias, bajo la misma observación, bajo la redundancia, para usarlas en nuestro campo educativo, ya como profesionales del campo de la docencia, y fomenta la reflexión crítica. En esta parte me gustaría comentar una de las experiencias que tuve yo con esta práctica, es que tuve la oportunidad de realizar las prácticas de observación en la misma institución educativa que me gradué años atrás, lo que quiere decir que para mí el cambio de perspectiva fue inmenso. O sea, yo recibía clases en la institución y asistía a la institución y participaba de las actividades de la institución, pero bajo la facultad de estudiante. Ahora, como maestro en formación, bajo este ítem de cambio de perspectiva, se tienen en cuenta un montón de cosas que le permiten a uno tener una concientización de la manera en cómo estas mismas cosas funcionan, como por ejemplo las necesidades de la institución, las cosas que podemos tomar o podemos retomar de igual manera, porque son situaciones que pasaban en ese entonces, siguen sucediendo, pero no teníamos el campo, no teníamos la panorámica de por qué sucedían de esa manera. Aquí le doy paso a... Bueno, aquí entra entonces la parte de la relación entre esa observación, esas prácticas de observación que nosotros realizamos y la reflexión crítica. ¿Cómo desarrolla eso entre nosotros el perfil profesional? Basándonos en la experiencia, por ejemplo, que nos comentaba el compañero o las observaciones que nos hacía la compañera Joana, ¿cuál es la importancia de tener esa oportunidad desde tan temprano? Porque empezamos a ver prácticas de observación desde el segundo semestre. Nos forman como profesionales en docentes porque desde aquí podemos decir si yo estoy apto para ser maestro o no lo estoy. Y esto es solamente una pequeña parte de lo que es ser un docente. Es solamente algo muy pequeño de lo que vamos a ver en el transcurso de la carrera y lo que nos espera después. Podemos empezar a mirar cómo trabaja este docente, si yo podría aplicar eso, si podría hacer algún cambio, si es de respecto a la parte de documentación, que fue algo muy bonito que aprendí yo dentro de mis prácticas. ¿Cómo funciona eso? Es ver más allá de lo que comentaba él, estar desde este lado, allá pararnos aquí, dar la clase y hacer una investigación de todo lo que conlleva dar media hora de clase, 40 minutos de clase. Es un proceso demasiado extenso que nos permite realizar una reflexión crítica ante la labor que vamos a llevar más adelante. Esta reflexión nos sirve muchísimo porque podemos dar cuenta de lo que es la pedagogía activa, que es algo que creo que ya todos hemos escuchado, que es algo que de pronto nosotros que estamos en segundo empezamos a interiorizar y empezamos a ver esos cambios que de pronto desde la perspectiva de alumno no notamos. El alumno no nota todos esos cambios, todo ese proceso que hay para dar una clase, y es lo que nos lleva a nosotros a realizar esta reflexión crítica para la carrera que vamos a ejercer, para cómo vamos a llevar la labor más adelante y poder ser un buen profesional dentro de una aula de clases. Luego de todos estos conceptos, haciendo esta reflexión crítica, podemos empezar a analizar todo lo que hay dentro de una aula de clase. Son 40, 30 estudiantes, cada uno es un mundo pequeñito totalmente diferente. Cultura, sociedad, cómo vive ese estudiante dentro de su casa, que es lo que abre paso a la etnografía, que nos aplica mucho dentro de esta labor de docente. Ya empezaría mi compañero con la parte de etnografía. Bueno, exactamente como lo decía mi compañera, realmente la etnografía es una parte de la antropología, y en esa circunstancia la etnografía se encarga directamente de hacer un estudio de los grupos poblacionales en todo su sentido, en su forma de ser, en su forma de alimentarse, en su forma de pensar, y lo que se usa con eso directamente llegar a una conclusión, y esa es una herramienta muy poderosa ya que el sistema educativo la puede aprovechar para hacer implementaciones tangibles y que puedan servir directamente a este campo. Por ejemplo, mis compañeros anteriormente mencionaban, especialmente mi compañero Alexis, que él tuvo la oportunidad de ver su entorno, lo que fue hace 4 o 6 años atrás y lo que es ahora, y lo que es directamente objeto de estudio y cómo enfocar a estas poblaciones en particular, ya sea de un sistema público o privado,
hacia una mejora en el futuro. Entonces la etnografía es esa herramienta la cual nos permite ver y nos permite una inmersión directamente en este campo para que tratemos directamente de buscar un énfasis y darle un plus para tratar de conseguir una estabilidad muy positiva a esto. Es una herramienta también que, gracias a su componente antropológico, nos ha dado la oportunidad de desarrollarnos más y que nuestros planes educativos tengan una composición más realista y que se va en el contexto actual de esta generación y las que pueden llegar a ser en el futuro, como pudimos analizar las pasadas y sacar un pedazo de cada cual para construir lo que tenemos ahora, y esto es una continuación de procesos que deben de seguir mejorando. Esa es la importancia de la etnografía en esta situación. Bueno, entendiendo estos conceptos que hemos socializado, es importante comprender la importancia de la relación entre observación y la práctica docente, porque la base de una sociedad y la base de una democracia es tener individuos lo suficientemente conscientes y reflexivos para cuestionarse todo lo que pasa a su alrededor, todo lo que conforma su entorno, todo lo que conforma las relaciones interpersonales que tiene con los demás y consigo mismo. Entonces, comprendiendo que desde aspectos incluso antropológicos no dejamos de ser humanos y de tener conductas y patrones generacionales que configuran la sociedad de la cual hacemos parte, es importante que desde nuestro rol podamos personalizar esa manera de educar para así alcanzar un objetivo más equitativo, más igualitario, ¿cierto? En relación a cómo han evolucionado las cosas en los últimos años, a los diferentes fenómenos culturales, sociales y políticos a los que nos confrontamos, y sobre todo el sostenimiento digno y el propósito noble de la labor docente. Muchas gracias.